¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida Ale Marroquín. Hola Silvia, ¿cómo estás? Aquí con el gusto de saludarte y emocionada porque estamos mimetizadas, que venimos vestidas del mismo color, pero muy emocionada de tener hoy este programa y de ver qué reto le ponemos a nuestra audiencia, Silvia. ¿Qué se te ocurre? Ay, a mí, ¿sabes cuál se me antojaría mucho? Y esto haciendo alusión a nuestra invitada del día de hoy, que no se alejen del arte. Yo creo que sí debe ser un reto que tengan muy presente y sobre todo que impulsemos a que todos los que nos rodean se acerquen a él. El arte llena el corazón. ¿Cómo ves, mi Ale? Me encanta, me encanta. Pienso que para estar cerca del arte hay que entenderlo, porque así es una mejor forma de vivirlo, de sentirlo, de entenderlo. Entonces, cuando tengan duda, acérquense con estas personas que conocen del arte para que se los expliquen, porque así ya no le tendrán tanto miedo a las personas que dicen yo no lo entiendo, de qué trata. Siempre hay una historia detrás de todo lo que es el arte y lo que inspira la creatividad que provoca, Silvia. Claro, yo hace poquito fui a la exposición de Cartier y de verdad el conocer qué hay atrás de cada pieza de Cartier deja de ser una joya para hacer una historia. Y esto atrás de un cuadro, atrás de un monumento, atrás de unas flores, atrás de una exhibición, toda esta creatividad que existe en el arte es maravillosa. Así que es un buen reto, Ale, que tengamos muy, muy en cuenta y que tratemos de practicarlo todo el tiempo para que nuestra vida sea mucho más divertida y obviamente hasta para poder mantener una conversación, el arte es maravilloso. Así que vamos a platicar un poquito de nuestra invitada del día de hoy, que les va a encantar, esta mujer exitosa de esta semana, que nos va a motivar para que hagan ese sueño meta y de verdad luchen y trabajen y acérquense para llegar a él. Vamos a tener a Paloma Porras, que es curadora y gestora cultural. Ella estudió historia en la UNAM. A los 23 años fue curadora del Museo Universitario del Chopo, donde organizó una innovadora serie de exposiciones con una generación de artistas que cambiarían el panorama del arte mexicano en los años 90, como Francis Alice, Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas y Eduardo Avaroa. Ahí también fue responsable de varias exposiciones dedicadas a la diversidad sexual y el pensamiento radical, el Círculo Cultural Gay. Posteriormente fundó y sirvió como primera directora del laboratorio Arte Alameda, el primer espacio dedicado al arte en medios electrónicos en el antiguo convento de San Diego. Este centro funcionó principalmente como el internacionalizador de la escena artística nacional, al traer exposiciones internacionales de artistas como Mona Hatoum, Daniel Berún, Anthony Muntadas y Rafael Lozano Hammer. El Laboratorio Arte Alameda se convirtió en un lugar de encuentro y producción para la comunidad de medios electrónicos en México. Del 2004 al 2013 se desempeñó como directora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde realizó exposiciones históricas y contemporáneas, entre ellas Revelación, Arte Colonial de América Latina, Joseph y Annie Albers, David Lachapelle, Anthony Gormley, Ron Mueck y Ernesto Neto. Este diálogo entre histórico y contemporáneo se convirtió en una característica de sus modelos de programación en los museos que dirigió. Recientemente ha dirigido el nuevo Museo Caluz, organizando la transformación del antiguo Hotel Cortés en un espacio de arte para una colección privada. Ahí realizó, entre otras, la emblemática exposición 80 años, artistas del exilio español en México, una recapitulación de la obra plástica producida por la generación Transterrada. Fue co-curadora en el 2017 del proyecto Zanda, iniciativa de la Fundación Sueca Start for Life, para apoyar la educación en Sudáfrica. En el 2023 se presentó la obra filantrópica de Start for Life en una cena de gala bajo su coordinación en el Poliforum Siqueiros. Paralelamente, en los últimos años ha participado en iniciativas independientes como el Festival Flores y Jardines, a través del cual curó una exhibición en la reja de Chapultepec del Bosque sobre Paseo de la Reforma y participó en la remodelación y rehabilitación del Jardín Botánico de la primera sección del mismo parque. Como parte de este mismo festival, curó 2 intervenciones florales en el Museo Frida Kahlo,
Casa Azul en Coyoacán. Otra iniciativa independiente donde ha participado Paloma Porras en los últimos años ha sido el Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Hacer Noche Promised Land, así como en la organización de futuras exposiciones internacionales. Ale, como ves, pues tenemos toda una experta en arte y cultura. Vamos a un pequeño corte y regresando, bueno, pues le darás la bienvenida a Paloma Porras, nuestra mujer exitosa de esta semana. Pues aquí estamos de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas en Retos Femeninos TV para tener la motivación con la historia de otra súper mujer exitosa como es Paloma. Y quiero pedirle a Ale Marroquín, que por favor le dé la bienvenida. Hola Paloma, bienvenida al programa Mujeres Exitosas en Retos Femeninos. Bien contentas de tenerte, bienvenida. Gracias, Ale, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes y de compartir mis experiencias con su público. Muchas gracias. Pues muy bienvenida, mi querida Paloma, y aquí nos encanta conocer de dónde venimos, las raíces. Platícanos un poquito cómo eras de niñita, quién te inspira a meterte en este gran mundo del arte, a qué jugabas. Platícanos. Bueno, pues siempre me fascinó, por supuesto, el arte. Vengo de una familia que estaba involucrada en el arte. En mi casa se hablaba de eso. Nos llevaban los fines de semana a los museos, íbamos a visitar exposiciones, jugábamos a encontrar la obra más maravillosa de las exposiciones y después a compartir con mis padres y con amigos a veces por qué habíamos escogido esta u otra y demás. Entonces, desde chica aprendí a amar y a divertirme, de hecho, con el patrimonio artístico de México. A quererlo, a respetarlo y a veces también pues a divertirme, a jugar con su esplendor y con su belleza. Qué increíble, Paloma, porque no siempre cuando estamos chicos, aunque lo hayamos visto, pues no tiene que ser como esta carrera o esta afinidad para lo que estamos viendo alrededor, ¿no? Algunos salen con unas afinidades, otros con otros. Aun cuando lo vivías en tu casa, ¿cómo empiezas a descubrir ya que tienes que decidir en qué formarte, en qué estudiar? ¿Cómo tomas esa decisión hacia qué te quieres dedicar? Bueno, pues me metí a estudiar historia, me encantaba siempre la historia, y terminando mi carrera me interesó en particular la historia del primer museo en México, por ese interés y por esa tradición de visitar los museos. Y entonces fui al Museo Universitario del Chopo, que antiguamente era el Museo de Historia Natural, a ver si tenían un espacio donde pudiera hacer mi servicio social. Y casualmente me dijeron, por supuesto, entra inmediatamente y ayúdanos a hacer la historia del Museo del Chopo. Entré y afortunadamente, una suerte para mí, en ese momento se quedó vacío el puesto de curador y al poco tiempo me invitaron a ser la curadora del Museo del Chopo, pero no me la esperaba para nada. Y además, como mi interés en la tesis que yo estaba trabajando era del siglo XIX y el Museo del Chopo era un espacio abierto a manifestaciones contemporáneas, marginales, radicales, etcétera, dije, no, bueno, pues no sé si yo soy la persona indicada, pero dijeron, vamos a probar. Y de ahí decidimos, pues, mientras tanto tú haces tu trabajo de investigación histórica y vamos a ver de qué manera interactúas con el público que nos visita y con la historia, lo que hemos hecho en el Museo del Chopo a través del tiempo. Y bueno, fue una maravilla porque inmediatamente empecé a resonar totalmente con el lugar, con el espacio, que en ese momento era una belleza porque era el antiguo palacio de cristal que llegó de Alemania, esas estructuras increíbles con unos vitrales gigantescos, aún no tenía una restauración que se hizo posteriormente, entonces era como un espacio abierto para jugar y para hacer todo tipo de experimentaciones artísticas. Y además tenía su propio público,
un público como muy de la Santa María la Ribera, donde se encuentra ubicado el museo, era como un público comunitario, era un museo comunitario. La gente del barrio venía al museo a tomar clases o sí, como, sí, clases de baile, clases no sé, de educación sexual, de comportamiento vecinal, no sé, todo tipo de cosas, ¿no? Si era realmente un museo del barrio. Y bueno, pues es Padre. muy original porque generalmente los museos a los que había ido yo eran más bien el Museo de Antropología, museos más formales que cuidan un patrimonio, y esto era un museo muchísimo más vivo. Era un museo que en realidad lo hacía el público que lo visitaba. Entonces sí, como que el público activaba todo lo que se presentaba ahí. Oye, me encanta porque además se te ilumina la cara. Y Sí, es que... creo que, que eso es lo que muchas personas que nos escuchan, pues muchas veces necesitan, ¿no? Sentir esa pasión, que es la que te mueve con energía, para que todo lo que emprendas, pues logre alcanzar eso que viste como un sueño y convertiste en una meta. Dentro de todo esto, ¿cuál fue el obstáculo más complicado que tuviste que vencer? Y sobre todo para continuar con esta carrera tan increíble que has tenido. Uy, bueno, aquí estamos platicando de mi primer trabajo, el Museo del Chopo. Me imagino que en el Museo del Chopo no tuve que vencer ningún obstáculo. Realmente fue una maravilla, todo se dio como mantequilla con facilidad absoluta. La gente que llegaba al museo inmediatamente interactuaba conmigo. Me di cuenta que siendo un museo tan de la ciudad y enclavado en un barrio urbano como era la Santa María de la Ribera, sí había que vincularse con el público, y también me tocó vivir una época en ese momento. Yo entré ahí en los años 90, que fue una época de transición importantísimo en México. Ahora los jóvenes hablan de los años 90 casi casi como los años 60, ¿sí? Fue una época de cambio totalmente. Pasaron muchas cosas en los años 90, fue bastante revoltoso, digamos. Hubo muchos acontecimientos históricos que cambiaron la historia del país al que estábamos acostumbrados, y al mismo tiempo surgió una camada de artistas que a su vez también estaban dejando una forma tradicional de hacer arte, que era la pintura. Digo, siempre había renovaciones y reformas y rupturas y demás a lo largo de la historia, pero en este caso estos jóvenes como que ya dejaron el bastidor y la pintura y utilizaron otras herramientas para comunicar lo que querían decir a través de sus obras artísticas. Y bueno, yo me di cuenta que eso estaba sucediendo de una manera muy, muy fuerte, muy vital, y los invité a todos ellos a que esta nueva forma de hacer arte la pusieran en práctica en este espacio que era como totalmente libre y con espacios muy abiertos, sin construcciones de muros ni de nada, un hangar gigantesco donde se podía hacer lo que quisieran. Entonces invité a todo este grupo de artistas, que ellos, fascinados de que estos personajes que eran los curadores, que antes tampoco existían, antes de los 90, en los museos, tenían investigadores, historiadores, no sé, comunicólogos, gente que se dedicaba a mostrar el arte de otra forma. Y de pronto en estos años, también los 90, surge la imagen del curador, que convoca a todos estos artistas a dialogar, a hablar, a representar, a proponer formas artísticas en relación a ideas, en relación a planteamientos que se nos ocurrían, y de verdad que sí recibíamos una retroalimentación y un diálogo impresionante con todos estos artistas, todos jóvenes que salían de las escuelas en donde a veces habían tenido como una formación más tradicional y tenían ganas de romper con todo esto, y no forzosamente lo hacían en las universidades, sino que, bueno, si existía la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos en museos como el Chopo,
lo agradecían. Entonces, como que yo vibré y resoné muy bien con todos estos artistas en esos años, con los cambios que hubo en general en la sociedad, y hicimos cosas increíbles. Pero yo no sé, a lo mejor el Paloma, público... perdón que te interrumpa, pero cuéntanos un poco más, porque oigo esta parte, me estás llevando a esta historia y me estoy imaginando. Estoy muy Y emocionada. mi hija, para que te ilumine, está estudiando curaduría de arte en Florencia, entonces pienso que estaría encantada de escucharte Claro. por todo lo que tienes que compartir. Y se me ocurre, porque ella en ocasiones ha pensado, ¿no? Mamá, y es que a lo mejor no va a ser fácil conseguir trabajo, a lo mejor, digo, hoy como bien dices, es una carrera que quizás sea más común, pero si pudieras compartir como algún tip, alguna sugerencia de lo que a ti en esa experiencia que tuviste, empezando tu carrera en una época que a lo mejor no, pues el curador no era como tan o popular o no había tantas plazas abiertas. Desde tu punto de vista, desde tu crecimiento profesional, ¿qué fue lo que impulse, que destaca lo que tú sabes hacer, que quizá pueda darle tips a personas como mi hija o como otras mujeres que estén buscando la posibilidad de dedicarse al arte? Sí, claro, Ale. Fíjate que hay muchísimos jóvenes que ahora quieren ser curadores, porque sí me topo con muchas madres que me dicen que sí puedo hablar con su hijo, porque no sabe si dedicarse a eso o a una carrera más formal. Y bueno, por otro lado también ha cambiado un poco el papel del curador en la actualidad, pero es una maravilla. A mí me parece que es un campo todavía muy fértil el trabajar como curador. Hace muy bien tu hija en ir a estudiar fuera y en estudiar seriamente historia del arte, en visitar museos, eso es lo más importante, visitar museos. En la época en la que yo era curadora era muy importante también dialogar y ver las mismas revistas que veían los artistas y platicar con ellos sobre todos estos cambios, ¿no? Yo creo que también en estas épocas es importante eso, pero en unas épocas de cambio así social tan importantes como los 90 era fundamental. Yo lo que creo es que es importantísimo que los curadores, los jóvenes que están ahorita estudiando la carrera de curaduría, entiendan que por un lado el mundo ha cambiado y las exposiciones como se montaban anteriormente, que era como poner el patrimonio como si fuera una serie de objetos de culto que había que verlos con respeto y leer todo sobre ellos y no poder más que aprenderte lo que representaban. Ese tipo de presentación del patrimonio ya está un poco pasado de moda, porque lo que tienes que hacer es traer el patrimonio a los intereses de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, yo ahorita acabo de regresar de Italia también y vi como en un museo muy tradicional una colección de arte del siglo XIX, preciosos los cuadros, pero ir a visitar una exposición del siglo XIX únicamente a lo mejor puede ser árido para los jóvenes, pero en este caso los curadores lo habían mezclado con cine, con películas que relacionaban con la imagen de la obra del siglo XIX y hacían como estas resonancias entre lo que veías en el cuadro y a lo que te podía llevar en tu vida propia, tus ideas, tus problemas, tus inquietudes y demás. Y entonces ibas viendo la exposición y tenías de pronto arte contemporáneo intercalado y después películas que nos formaron a todos y que nos fueron importantes verlas y asimilarlas durante nuestras vidas, estaban integradas a toda a todo este recorrido del siglo XIX, etc. Entonces, lo importante ahorita para un curador es hacer estas conexiones a través del cual vas a seguir logrando que la gente vaya a los museos y que la gente conozca nuestro patrimonio. Porque como somos una potencia artística, este país es una potencia cultural, artística e histórica, no lo podemos dejar así encriptado en una vitrina, sino que lo tenemos que hacer propio, lo tenemos que hacer nuestro a todas las generaciones. Es una forma de educación también y es una forma de educación como más abierta, más vital.
Y bueno, esa es la responsabilidad que tienen todos estos jóvenes, que además saben dialogar con las nuevas generaciones mejor que todos nosotros. Eso me encanta porque luego a muchos se les olvida que existe el arte, ¿no? Y hay veces que hasta los mismos gobiernos lo hacen a un lado y lo borran, cuando el arte y la cultura pues son básicas en cualquier país. Y sí, Claro. fue riquísimo, riquísimo en todo este acervo. Y qué padre el que puedas tú motivar a través de este programa para que se acerquen al arte. De hecho, pusimos este reto, el poder estar más cercanos al arte, que llene nuestra cabeza, que llene nuestro corazón, porque el arte hay veces que te hace de verdad temblar de emoción y esto me encanta. Oye, ¿y cómo le has hecho? Porque me imagino que dentro de toda tu trayectoria, pues has tenido que viajar mucho y has recorrido Sí. lugares maravillosos, pero que además, pues siempre estuviste con la familia. ¿Cómo lograste empatar estas dos partes para que también quienes nos ven entiendan que no está peleado? No, Platícanos un poquito no, para que también les des 3 consejos a quienes nos escuchan para que no permitan el dejar a un lado ni lo personal, que es la familia, ni lo profesional, que es este crecimiento. claro. Bueno, es que para los que se dedican al arte es facilísimo porque puedes traer a tus hijos y a toda la familia al arte y puedes compartir eso con ellos y incorporarlos a las exposiciones que haces o a tus ideas, a tus planteamientos, a tus inquietudes que tienen que ver con las exposiciones, cómo las vas a plantear o cómo debes de visitarlo y demás. Y si tú todo eso lo platicas en familia, incluso los niños te pueden dar mejores ideas, o lo que le decía Ale, cómo hacer que un cuadro que a lo mejor ya está anticuado y que a lo mejor ya a nadie le interesa, cómo le podemos hacer para que la gente se interese en una obra así. Y por supuesto los jóvenes tendrán distintas ideas de entender y de asimilar lo que son todas estas obras. Entonces, sí los puedes incorporar fácilmente a tu vida. Mis hijas les fascina visitar museos, les fascina, además en mi casa, pues creo que como verás, está lleno de arte. Y esto porque me tocaba siempre la suerte, estos cuadros son como más modernos, estos son los cuadros más tradicionales, pero me tocaba siempre la suerte de trabajar con artistas que me enamoraba totalmente de su obra, me fascinaba de su obra, de sus ideas, de su forma de pensar, de su forma de resolver las cosas, y después tenía que llevarme un pedazo de toda esa experiencia, un pedazo de toda esa experiencia a mi casa, y qué mejor que una obra de arte. Entonces, sí creo que tengo varias obras que de alguna forma me acompañan y que revelan un poco toda mi vida en las distintas exposiciones que he hecho y en los distintos proyectos que he hecho, porque bueno, ahorita estamos hablando solamente de los museos, pero después también hice otras cosas que tenían que ver con otros temas, como el Festival de Flores y Jardines, que organizamos hace poco tiempo en Chapultepec, y a través de estas herramientas que no forzosamente era el pincel y una tela, sino las flores se volvieron como una forma de hacer arte y de intervenir los espacios artísticos de ciertos museos, los espacios de visita y de goce de la población mexicana. Hicimos una serie de intervenciones, por ejemplo, en el Museo Frida Kahlo, intervinimos ¿cómo se dice? La pirámide que hay en el jardín del Museo Frida Kahlo con flores, y fue una exposición que tuvo un éxito, esa obra impresionante, tenía miles de visitantes, pero colas de visitantes, y la gente le tomaba fotos, la subía a internet y demás. Por eso también ahora los museos tratan de que la gente, los visitantes, documenten su visita y lo suban a internet, porque de esa forma también se contagia el gusto por las visitas a museos. Y bueno, pues todos estos mecanismos nos ayudan muchísimo
a las gentes que hemos estado involucrados en esto, ¿no? Pero sí, y trabajar en museos implica definitivamente viajar, implica definitivamente muchísimo trabajo, tienes que pasarte largas horas en los museos, pero no forzosamente tienes que dejar tu vida familiar, los puedes incorporar, incluso los puedes involucrar y poco a poco verán que más de uno de sus hijos también acabarán trabajando en museos. Aunque en mi caso creo que ninguna trabaja en museos, pero bueno, sí les interesa el arte de otra forma, les sirve el arte en relación al diseño, el arte en relación a una forma de pensar. Tengo una hija que es urbanista que también tiene una noción del espacio muy marcada y que probablemente aprendió en todos estos recorridos por los espacios artísticos, por los espacios del arte, por los espacios Pues qué increíble, Paloma, qué increíble la forma con la que lo cuentas y que invitas a que todo el mundo nos transportemos a través del arte. Pienso que, como bien dice Silvia, deberíamos de promover que más gente esté familiarizada, que se conecte, que se contagie todas las flores que cuentas. Pues siempre es un espectáculo, lo que sea, aunque sea solo por la naturaleza o aunque sea armado por la mano del ser humano, ¿no? Entonces me parece increíble. También, sí, claro. Qué increíble, qué increíble. Cuéntame, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te imaginas tú en el futuro? Bueno, ahora yo le comentaba a Silvia que leyera el artículo con el cual me presenté en el foro de mujeres, porque estoy hablando de esos años 90 en donde cambió el arte y creo que todavía hay mucho que se puede decir, entonces como que me gustaría volver a esas épocas, revisarlas bien y probablemente de ahí sacar nuevas propuestas y nuevas ideas de cómo fue cambiando todo esto. Por supuesto, el estudio, la recopilación de todas las memorias y de todo lo que hemos hecho que sirvan para las futuras generaciones, para lo que pueden estudiar y cómo, por supuesto, jamás alejarse del patrimonio de la nación, porque nuestro patrimonio de verdad es lo que nos salva, es de lo que debemos de estar orgullosos. Entonces, no debemos de alejarnos para nada. Probablemente en los últimos tiempos ha habido por parte de la política cultural, no ha habido tantas exposiciones importantes, gigantescas, ha habido otras prioridades y eso no quiere decir que no se puede seguir haciendo en un futuro, hay mucho por hacer. Y entonces estas grandes exposiciones que teníamos de los olmecas, de los mayas, de los egipcios, que íbamos a ver a todos los museos, bueno, pues siempre se pueden retomar y además a lo largo del tiempo hay nuevas interpretaciones, nuevas lecturas, nuevas investigaciones que se deben incorporar. O sea, eso nunca se acaba, es constante. Y todo depende de la creatividad y del entusiasmo y de la energía con la que te relaciones con todo esto. Si tienes una energía apasionada, las cosas siempre saldrán mejor, ¿no? Y bueno, te aseguro que yo siempre fui muy apasionada en este tema. Se nota, y además te disfrutamos tanto porque organizas estas aventuras culturales allí en nuestro foro, en el International Women's Forum, que son verdaderamente una delicia, y además nos enteramos de muchas cosas que no tienen la promoción adecuada, y que como tú, pues eres una apasionada, siempre estás a las vivas. Entonces, pues te agradecemos esa oportunidad y sobre todo el que nos mantengas tan cercanas a algo tan delicioso como es el arte. Y a mí me gusta. Todo el tiempo están saliendo cosas, entonces más o menos yo me entero y por supuesto que las quiero compartir. Y yo sé que todo mundo quiere compartirlos porque esa es la forma de enriquecerse y de llenarse de felicidad. O sea, hacer todas estas actividades te llenan de felicidad. Y creo que es un momento de comunión social muy positiva, ¿no? Entonces, Así es, mi querida Paloma. Y ahora, bueno, Ali y yo ya estamos apuntadísimas para el lago y sí, lo vamos a disfrutar muchísimo. Y a mí me gustaría, antes de cerrar el programa, que nos dijeras cómo te gustaría que te recuerden.
ya a través de los años, cuando ya sea historia, ¿no? Que digan, Paloma era, ¿cómo te gustaría que te recordara? Pues yo creo que la gente siempre pudo dialogar conmigo, fui alguien que muy conciliador, nunca tuve pleitos con nadie, sino que realmente todo lo que logré, que sí a veces fueron instalaciones enormes, importantísimas, fue a base de mucha negociación y de conciliar personalidades artísticas con personalidades de gobierno y bueno, tender estos puentes creo que lo supe hacer. Entonces espero que me recuerden siempre como alguien conciliador y que además siempre tenía una respuesta positiva a cualquier problema y que creo que siempre fui propositiva. Los mismos artistas también me veían como alguien que les solucionaba los problemas, yo les daba las herramientas para hacerlos soñar y les conseguía todo lo que necesitaban para poder hacer sus obras, para poder hacer sus instalaciones y demás. Y entonces sí, muchos artistas me han dicho que gracias a las facilidades que les di, pudieron hacer obras importantes. Entonces creo que esto como de dar y de ofrecer y de conciliar y de crear puentes para lograr hacer cosas maravillosas que marquen la formación de tantos mexicanos es lo que me daría un gusto enorme que se acuerden de mí de esta forma. Seguramente sí, Paloma, seguramente sí será recordada por esa camino, Sí. esa trayectoria. Y bueno, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo del programa hoy. Yo quiero aprovechar para invitar a toda la gente que nos escucha, que nos sigan en las plataformas donde está Retos Femeninos. En YouTube es Retos Femeninos TV. Y no solo hay que suscribirse, hay que darle a la campanita para que les avise cada vez que tengamos un programa con mujeres maravillosas como tú, Paloma. Síganos en la página de Facebook de Retos Femeninos y adicionalmente, para que no haya pretexto de que si no lo pueden ver, lo pueden escuchar en Spotify en Retos Femeninos Mujeres Exitosas. Yo les pido que nos apoyen, nos compartan, si les gusta nos pongan sus comentarios. Y Silvia, pues ¿con qué nos vamos el día de hoy? Pues nos vamos con una frase de Paloma. Danos, por favor, un consejo a quienes te escuchamos para quedarnos con esto, para analizarlo, para lacrarlo y para que nunca se nos olvide esta maravilla que es el arte. Bueno, pues sueñen y hagan que otros sueñen a través de sus sueños, de su pasión y logren cosas maravillosas que nos transformen nuestra realidad y que nos llenen de felicidad la experiencia comunitaria de visitar nuestro maravilloso patrimonio y enorgullezcanse de él, enorgullezcanse y cuídenlo. Muchas gracias, Paloma. Y bueno, gracias por habernos acompañado este jueves de Mujeres Exitosas. Y le agradezco mucho a Paloma el que el día de hoy compartiera con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Thank you.